Si viste la primera parte de este audiolibro, ya comprendiste una verdad que cambia por completo la manera de construir riqueza. No son las propiedades las que hacen rico a un inversionista. No son los activos por sí solos. Es la capacidad de elegir aquellos que producen flujo de efectivo y trabajan para ti. Aprendiste a dejar de pensar como un comprador y empezar a pensar como un inversionista. Pero ahora llega la pregunta más importante. ¿Cómo se aplica todo eso en la vida real? Porque conocer los principios es apenas el comienzo. La verdadera diferencia aparece cuando tienes una oportunidad frente a ti y debes decidir si invertir o alejarte. Ese es el momento donde muchas personas cometen errores que pueden costarles años de trabajo. Compran por emoción. Confían en promesas. Se dejan llevar por la presión del mercado. Y terminan llamando inversión a lo que, en realidad, es una carga financiera. En esta segunda parte aprenderás a evitar esos errores. Descubrirás cómo identificar oportunidades con verdadero potencial, cómo evaluar un activo antes de entregar un solo dólar, cómo utilizar la deuda de forma inteligente y cómo construir un portafolio que pueda seguir creciendo durante décadas. Y si esta es la primera vez que llegas al canal, te recomiendo ver primero la parte 1 de El sistema del flujo de efectivo, donde construimos la mentalidad necesaria para comprender todo lo que aprenderás a partir de este momento. Porque una buena estrategia sin la mentalidad correcta suele terminar en malas decisiones. Pero cuando ambas trabajan juntas, comienzan a construir un patrimonio capaz de cambiar tu futuro. Así que abre tu mente, toma nota si es necesario y acompáñame. Porque a partir de este momento dejaremos la teoría para entrar en el terreno donde los verdaderos inversionistas toman sus decisiones. Comencemos. Capítulo 5. La deuda inteligente. Existe una palabra que provoca miedo en millones de personas. Una palabra que, para algunos, representa oportunidades. Y para otros, representa noches sin dormir. Esa palabra es deuda. Desde pequeños escuchamos frases como, nunca te endeudes. La deuda es mala. Si debes dinero, estás haciendo las cosas mal. Y aunque esas ideas nacen de una buena intención, la realidad es mucho más compleja. Porque no toda deuda destruye riqueza. De la misma manera que no todo activo la construye. Lo importante no es la existencia de una deuda. Lo importante es el propósito con el que fue adquirida. Imagina dos personas. La primera solicita un préstamo para comprar un automóvil de lujo que pierde valor cada año. Cada mes debe pagar una cuota. El vehículo requiere mantenimiento, seguro, combustible. Y, con el paso del tiempo, vale menos de lo que costó. La segunda persona también solicita un préstamo. Pero utiliza ese dinero para adquirir un activo capaz de generar ingresos constantes. Ese activo produce suficiente flujo de efectivo para cubrir la deuda y además deja una utilidad. Ambas personas tienen una deuda, pero sus futuros serán completamente diferentes. La diferencia nunca estuvo en el préstamo. La diferencia estuvo en la decisión. Ese es uno de los principios más importantes que debes comprender como inversionista. La deuda no es buena ni mala por sí misma. Es simplemente una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede construir o destruir. Un martillo puede ayudarte a levantar una casa. También puede romper una ventana. Todo depende de quién lo utiliza y con qué propósito. La deuda funciona exactamente igual. Los inversionistas exitosos no buscan endeudarse por costumbre. Buscan utilizar el capital de manera inteligente cuando los números justifican hacerlo. Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Quién pagará esa deuda? La mayoría responde inmediatamente. Yo. Pero un inversionista intenta responder algo diferente. Mi activo. Ese pequeño cambio de perspectiva transforma por completo la forma de analizar una inversión. Porque si el activo genera suficiente flujo de efectivo para cubrir el financiamiento y aún deja ganancias, la deuda deja de ser una carga y comienza a convertirse en una herramienta de crecimiento. Eso no significa que cualquier préstamo sea una buena idea. Todo lo contrario. Significa que la deuda solo tiene sentido cuando está respaldada por una estrategia clara y por números sólidos.
Uno de los mayores errores consiste en utilizar deuda para financiar un estilo de vida que todavía no puede sostener. Comprar por apariencia, por presión social, por comparación. Ese tipo de deuda suele consumir el ingreso futuro antes de que llegue. Y cuando el ingreso ya tiene dueño, la libertad comienza a desaparecer. En cambio, la deuda inteligente busca exactamente lo contrario. Busca aumentar la capacidad de generar ingresos. Es una inversión en productividad, no en apariencia. Por eso los inversionistas hacen cálculos antes de firmar cualquier contrato. No preguntan únicamente cuánto costará la mensualidad. Preguntan si el activo podrá cubrirla. Si el flujo de efectivo será suficiente. Si existe un margen de seguridad. Y si el escenario cambia, ¿podrán seguir sosteniendo la inversión sin poner en riesgo su estabilidad financiera? Esas preguntas son mucho más importantes que la tasa de interés por sí sola. Porque incluso una deuda con una tasa baja puede convertirse en un problema si el activo nunca produce lo esperado. Existe otro principio que suele pasar desapercibido. Los inversionistas no utilizan deuda para acelerar su ego. La utilizan para acelerar su patrimonio. Parece una diferencia pequeña, pero cambia completamente la intención detrás de cada decisión. Cuando el objetivo es impresionar a otras personas, las decisiones suelen ser emocionales. Cuando el objetivo es construir libertad financiera, las decisiones se vuelven estratégicas. Piensa en un puente. Un puente bien diseñado soporta toneladas de peso porque fue construido sobre bases sólidas. Pero si intentaras cargar ese mismo peso sobre una estructura débil, el resultado sería el colapso. La deuda también necesita una base sólida. Esa base está formada por 3 elementos. Primero, una buena educación financiera. Segundo, un análisis objetivo de la inversión. Y tercero, un flujo de efectivo capaz de sostener el compromiso adquirido. Si falta uno de esos pilares, el riesgo aumenta considerablemente. Otro error muy frecuente consiste en creer que más deuda significa necesariamente más crecimiento. No es así. El crecimiento sostenible rara vez depende de la cantidad de dinero prestado. Depende de la calidad de las decisiones. Un inversionista disciplinado entiende que siempre existe un límite. Nunca compromete toda su capacidad financiera. Siempre deja espacio para enfrentar imprevistos. Porque sabe que los mercados cambian. Las tasas pueden subir. Los ingresos pueden disminuir temporalmente. Y la mejor estrategia siempre incluye un margen para absorber esos cambios sin poner en peligro todo el patrimonio. Aquí aparece un concepto que los grandes inversionistas respetan profundamente: el margen de seguridad. No buscan que los números apenas funcionen. Buscan que funcionen incluso cuando las condiciones dejan de ser perfectas. Si una inversión solo es rentable bajo un escenario ideal, probablemente no sea una inversión tan sólida como parece. La tranquilidad también forma parte del rendimiento. Dormir bien por las noches tiene un valor que ninguna hoja de cálculo puede medir. Por eso la deuda inteligente nunca busca llevarte al límite. Busca darte mayor capacidad de crecimiento sin sacrificar tu estabilidad. También es importante comprender que la deuda debe tener un propósito claro desde el primer día. Antes de solicitar cualquier financiamiento, deberías poder responder preguntas como estas. ¿Cuál es el objetivo de esta deuda? ¿Cómo generará ingresos? ¿Cuándo espero recuperar el capital invertido? ¿Qué haré si los resultados tardan más de lo esperado? Si no puedes responderlas con claridad, quizá todavía no sea el momento adecuado para endeudarte. Porque una buena decisión comienza mucho antes de firmar un contrato. Comienza con una estrategia. Con el paso del tiempo descubrirás algo interesante. Los grandes inversionistas rara vez hablan de cuánto dinero pidieron prestado. Hablan del rendimiento que lograron obtener con ese capital. Porque entienden que el verdadero protagonista nunca fue la deuda. Siempre fue el activo. La deuda únicamente permitió acelerar el proceso. Pero el motor sigue siendo un activo capaz de producir valor. Y eso nos lleva a una reflexión importante. Muchas personas pasan toda su vida evitando cualquier tipo de deuda por miedo. Otras viven permanentemente endeudadas porque nunca aprendieron a poner límites.
Ninguno de los dos extremos suele conducir a la libertad financiera. El equilibrio consiste en utilizar las herramientas adecuadas en el momento correcto y únicamente cuando contribuyen a construir un patrimonio más sólido. Antes de terminar este capítulo, quiero dejarte una pregunta que puede acompañarte durante toda tu vida financiera. Cada vez que alguien te ofrezca un crédito, un préstamo o una oportunidad de financiamiento, no preguntes primero cuánto dinero pueden prestarte. Pregúntate algo mucho más importante. ¿Esta deuda hará que yo trabaje más por el dinero o hará que el dinero trabaje más para mí? Porque esa sencilla pregunta puede marcar la diferencia entre cargar una deuda durante años o utilizarla como una herramienta inteligente para construir un patrimonio que produzca libertad. Y recuerda siempre esto. Los grandes inversionistas no temen a la deuda. Tampoco la buscan desesperadamente. La respetan. La comprenden. Y solo la utilizan cuando forma parte de un sistema capaz de generar mucho más valor del que cuesta mantenerla. Capítulo 6. Cómo recuperar tu dinero más rápido. Existe una pregunta que separa a los inversionistas promedio de quienes construyen grandes patrimonios. No es ¿cuánto voy a ganar? Tampoco es ¿cuánto vale esta inversión? La pregunta realmente importante es esta. ¿Cuánto tiempo tardará en regresar mi dinero? Puede parecer un detalle, pero, en realidad, es uno de los conceptos más poderosos de la inversión inteligente. Porque el dinero que permanece inmovilizado durante demasiado tiempo pierde una de sus mayores cualidades: la capacidad de volver a trabajar. Imagina que plantas una semilla. Si tarda 30 años en dar fruto, tendrás que esperar muchísimo tiempo antes de volver a sembrar. Pero si produce frutos constantemente, podrás plantar nuevas semillas una y otra vez. Eso mismo ocurre con el capital. Mientras más rápido regresa de forma saludable, más oportunidades tendrás para seguir creciendo. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Recuperar tu dinero rápido no significa buscar ganancias rápidas. Son dos conceptos completamente diferentes. Las ganancias rápidas suelen estar asociadas con decisiones impulsivas, especulación y riesgos innecesarios. Recuperar el capital de manera eficiente significa construir inversiones que comiencen a devolver parte de tu dinero sin comprometer la estabilidad del activo. Ese es el objetivo. No correr, sino avanzar con inteligencia. Muchos principiantes cometen un error muy común. Se obsesionan con el porcentaje de rentabilidad, pero olvidan analizar cuánto tiempo permanecerá atrapado su dinero. Imagina dos oportunidades. La primera promete un rendimiento muy alto. Sin embargo, tendrás que esperar 15 años para recuperar tu inversión. La segunda ofrece un rendimiento más moderado, pero comienza a generar flujo de efectivo desde los primeros meses. ¿Cuál es mejor? La respuesta depende de tu estrategia. Pero un inversionista experimentado sabe que el tiempo también tiene valor, porque cada dólar que recuperas puede convertirse nuevamente en una nueva inversión. Y ahí aparece un principio extraordinario. El capital reciclado construye riqueza más rápido que el capital inmóvil. Piensa en un constructor. Si solo tuviera un martillo durante toda su vida, construiría lentamente. Pero si ese martillo le permitiera fabricar nuevas herramientas, su capacidad crecería cada año. El dinero funciona exactamente igual. Cuando vuelve a tus manos, puede comenzar un nuevo ciclo. Puede comprar otro activo. Puede reforzar una inversión existente. Puede aprovechar una oportunidad inesperada. Puede seguir creciendo. Por eso los grandes inversionistas no solo analizan cuánto ganarán. Analizan la velocidad con la que podrán volver a utilizar su capital. Existe otra idea muy interesante. Muchas personas creen que una inversión termina cuando la compran. Para un inversionista, en realidad apenas comienza. Porque una vez adquirido el activo, empieza una nueva etapa. La optimización. ¿Cómo puede producir más? ¿Cómo puede reducir gastos? ¿Cómo puede aumentar su eficiencia? ¿Cómo puede generar un mejor flujo de efectivo? ¿Cómo puede recuperar el capital invertido en menos tiempo? Estas preguntas convierten una inversión común en una inversión extraordinaria.
Y aquí descubrimos una diferencia importante entre un propietario y un inversionista. El propietario conserva las cosas. El inversionista las mejora. Busca constantemente formas de aumentar su valor. No porque quiera venderlas de inmediato, sino porque un activo más eficiente produce mejores resultados durante muchos años. Observa cómo trabajan las grandes empresas. Nunca dejan un producto exactamente igual durante décadas. Lo mejoran. Reducen costos. Automatizan procesos. Escuchan a sus clientes. Buscan ser más eficientes. ¿Por qué? Porque saben que pequeñas mejoras repetidas muchas veces generan enormes resultados. Tus inversiones también pueden beneficiarse de esa filosofía. No basta con comprar bien. También debes administrar bien. Existe un concepto que quiero que recuerdes siempre. La rentabilidad no depende únicamente de la compra. También depende de la gestión. Dos personas pueden adquirir activos prácticamente idénticos. Sin embargo, años después una habrá obtenido resultados muy superiores. ¿Por qué? Porque administró mejor. Controló los gastos. Protegió el flujo de efectivo. Tomó decisiones oportunas. Y nunca dejó de mejorar. Otro aspecto fundamental consiste en no enamorarte del capital invertido. Algunas personas sienten miedo de recuperar parte de su inversión porque creen que eso significa perder participación. En realidad, sucede exactamente lo contrario. Cuando una inversión comienza a devolverte dinero, tu riesgo disminuye. Cada dólar recuperado representa una parte de tu esfuerzo que ya regresó a casa. Y ese dinero puede volver a trabajar. Imagina que tienes un equipo de empleados. Si uno de ellos termina una tarea antes de tiempo, ¿lo enviarías a descansar durante 5 años? Por supuesto que no. Le asignarías un nuevo proyecto. Con el dinero ocurre exactamente lo mismo. Cada vez que recuperas capital, tienes una nueva oportunidad de ponerlo nuevamente a producir. Ese proceso recibe un enorme impulso cuando desarrollas disciplina. Porque recuperar dinero rápidamente no sirve de mucho si inmediatamente lo gastas en consumo. Aquí aparece otra decisión importante. Cuando el capital regrese a tus manos, ¿qué harás con él? Muchas personas aumentan inmediatamente su nivel de vida. Cambian de automóvil. Compran objetos innecesarios. Incrementan sus gastos fijos. Y sin darse cuenta interrumpen el crecimiento de su patrimonio. Los inversionistas suelen actuar diferente. Primero preguntan, ¿dónde puede trabajar ahora este dinero? Esa pregunta mantiene vivo el ciclo de crecimiento. No significa que nunca disfrutarás del fruto de tu esfuerzo. Significa que comprendes el momento adecuado para hacerlo. Al principio, gran parte del dinero recuperado vuelve a invertirse. Más adelante, cuando el sistema es mucho más sólido, ese mismo flujo de efectivo comienza a ofrecerte libertad. Ese es el orden natural. Primero construir. Después disfrutar. No al revés. Existe otra ventaja de recuperar el capital con mayor rapidez. La flexibilidad. Los mercados cambian constantemente. Nuevas oportunidades aparecen. Algunas inversiones dejan de ser atractivas. Otras surgen de manera inesperada. Quien tiene liquidez puede actuar. Quien tiene todo su dinero inmovilizado únicamente puede observar. La flexibilidad también tiene un enorme valor financiero. Y muchas veces pasa desapercibida. Por eso los inversionistas inteligentes no solo construyen patrimonio. También cuidan su capacidad para adaptarse. Porque saben que el futuro siempre traerá cambios. Y quienes conservan capacidad de movimiento suelen aprovechar mejor esas transformaciones. Quiero compartir contigo una idea que utilizan muchos empresarios exitosos. Ellos dicen que el dinero debe cumplir una misión específica. Nunca debe permanecer sin propósito. Cada dólar tiene un trabajo. Generar ingresos. Reducir riesgos. Crear nuevas oportunidades. Fortalecer el patrimonio. Cuando cada parte del capital tiene una función clara, las decisiones se vuelven mucho más sencillas. También es importante comprender que recuperar el dinero más rápido no significa actuar con desesperación. No se trata de vender activos antes de tiempo.
ni de abandonar una buena inversión por impaciencia. Se trata de construir activos que produzcan flujo de efectivo constante y permitan que el propio sistema vaya devolviendo el capital poco a poco. La paciencia sigue siendo indispensable, pero ahora trabaja junto con la estrategia. Antes de terminar este capítulo, quiero proponerte una nueva manera de observar cualquier inversión. En lugar de preguntar únicamente, ¿cuánto dinero puede hacerme ganar? Haz una pregunta diferente. ¿Con qué rapidez este activo comenzará a devolverme parte del dinero para que pueda volver a invertirlo? Porque esa respuesta puede acelerar enormemente la construcción de tu patrimonio. Recuerda siempre esto. La riqueza no depende únicamente de cuánto dinero ganas. Depende también de cuántas veces logras poner ese mismo dinero a trabajar durante toda tu vida. Y los inversionistas que entienden este principio descubren que el verdadero poder del capital no está en conservarlo inmóvil. Está en hacerlo regresar, una y otra vez, para seguir construyendo nuevas oportunidades. Si este audiolibro está cambiando tu forma de entender el dinero, quiero pedirte un favor muy sencillo que realmente ayuda al crecimiento de este canal. Primero, suscríbete a Reconstruye tus finanzas si todavía no lo has hecho. Cada semana publicamos nuevos audiolibros y estrategias prácticas para ayudarte a construir un patrimonio sólido, tomar mejores decisiones financieras y desarrollar una verdadera mentalidad de inversionista. Segundo, regálanos un me gusta. Ese pequeño gesto le indica a YouTube que este contenido aporta valor y permite que llegue a muchas más personas que también quieren transformar su futuro financiero. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido la idea más valiosa que has aprendido hasta este momento? Me encanta leer sus respuestas y saber qué conceptos están generando un cambio en su forma de pensar. Además, si quieres empezar a aplicar todo lo que hemos visto aquí con un plan claro y organizado, recuerda que en la descripción del video encontrarás el enlace a nuestra guía Finanzas Claras después de los 40. No es un libro para leer una sola vez. Es una guía práctica diseñada para ayudarte a organizar tu dinero desde cero, entender los principios fundamentales de las finanzas personales y comenzar a construir un patrimonio paso a paso, incluso si sientes que estás empezando tarde. Y ahora sí, continuemos, porque en los siguientes capítulos descubrirás cómo convertir una sola inversión en un sistema capaz de crecer durante décadas y trabajar para ti de forma cada vez más eficiente. Capítulo 7. Construir un portafolio paso a paso. Cuando las personas escuchan la palabra portafolio, suelen imaginar algo reservado para millonarios. Piensan en grandes inversionistas, en edificios completos, en cientos de acciones, en enormes cantidades de dinero. Pero la realidad es muy distinta. Un portafolio no comienza cuando tienes millones de dólares. Comienza el día en que compras el primer activo con una estrategia. Ese primer paso es mucho más importante que el tamaño de la inversión, porque marca el inicio de un sistema. Y los grandes patrimonios rara vez aparecen de un solo golpe. Se construyen activo por activo, decisión por decisión, año tras año. Existe una imagen que me gusta utilizar para explicar este proceso. Imagina que decides construir una biblioteca. El primer día compras un solo libro. Al observar el estante, quizá parezca insignificante. Pero sabes que no estás comprando únicamente un libro. Estás iniciando una colección. Con el tiempo llegará el segundo, después el tercero, luego el 10º. Y un día mirarás ese mismo estante y comprenderás que nunca se construyó de golpe. Se construyó con constancia. Tu portafolio funciona exactamente igual. El primer activo no tiene la misión de hacerte rico. Tiene la misión de enseñarte a invertir. Tiene la misión de desarrollar disciplina. Tiene la misión de demostrarte que el sistema funciona. Y esa experiencia vale mucho más que cualquier rentabilidad inicial. Uno de los errores más comunes consiste en querer construir un gran portafolio demasiado rápido. La impaciencia suele disfrazarse de ambición. Las personas quieren 5 inversiones cuando todavía no han aprendido a administrar una. Quieren diversificar antes de dominar. Quieren crecer antes de fortalecer los cimientos. Sin embargo, la naturaleza nos enseña una lección diferente. Ningún árbol desarrolla una copa enorme antes de fortalecer sus raíces.
Primero construye estabilidad. Después crecimiento. El patrimonio también necesita raíces. Esas raíces son el conocimiento, la disciplina y la correcta administración del primer activo. Solo entonces tiene sentido seguir expandiéndose. Existe otro error igual de peligroso. Pensar que diversificar significa comprar cualquier cosa. No es así. Diversificar no consiste en acumular inversiones. Consiste en distribuir inteligentemente el riesgo. Imagina que un agricultor planta 100 árboles exactamente iguales. Si una enfermedad afecta a esa especie, perderá prácticamente toda su cosecha. Ahora imagina a otro agricultor. Él cultiva diferentes variedades. Si una presenta dificultades, las demás continúan produciendo. Eso es diversificación. No elimina el riesgo. Lo distribuye. Lo hace más manejable. Pero aquí aparece un detalle importante. Diversificar demasiado pronto también puede convertirse en un problema. Si todavía estás aprendiendo, quizás sea mejor comprender profundamente una estrategia antes de intentar dominar 10 al mismo tiempo. Los grandes inversionistas rara vez construyen patrimonios persiguiendo todas las oportunidades. Normalmente desarrollan experiencia en un área, generan resultados consistentes y después amplían gradualmente su portafolio. Esa paciencia también forma parte de la estrategia. Otro aspecto fundamental consiste en entender que cada activo debe cumplir una función específica dentro del portafolio. No todos tienen que hacer exactamente lo mismo. Algunos aportarán flujo de efectivo constante. Otros ofrecerán crecimiento a largo plazo. Algunos servirán para aportar estabilidad. Otros permitirán aprovechar oportunidades futuras. Cuando cada activo tiene una misión clara, el portafolio comienza a comportarse como un verdadero sistema. Piensa en una orquesta. Ningún instrumento interpreta exactamente la misma melodía. Cada uno aporta algo diferente. Pero juntos crean una obra extraordinaria. Tus inversiones también deben trabajar de manera coordinada. No competir entre ellas, sino complementarse. Existe una pregunta que deberías hacerte antes de incorporar cualquier nuevo activo. ¿Qué aporta este activo que mi portafolio todavía no tiene? Si la respuesta es nada, quizás simplemente estés acumulando inversiones. Si aporta equilibrio, ingresos, estabilidad o nuevas oportunidades, entonces probablemente esté fortaleciendo el sistema. Con el paso de los años descubrirás algo muy interesante. El tamaño del portafolio importa mucho menos que su calidad. Puedes tener 20 activos mediocres que consumen tiempo y generan preocupaciones. O puedes tener 5 activos extraordinarios que producen tranquilidad, ingresos y crecimiento constante. La cantidad impresiona. La calidad transforma. También debes recordar que un portafolio nunca está completamente terminado. Es un organismo vivo. Cambia contigo. Cambia con el mercado. Cambia con tus objetivos. Lo que hoy representa una excelente inversión quizá dentro de 10 años ya no cumpla la misma función. Y eso está bien. Los inversionistas inteligentes revisan periódicamente sus decisiones. No porque duden constantemente, sino porque entienden que evolucionar también forma parte del éxito. Existe un principio que puede ayudarte durante toda tu vida. Nunca construyas un portafolio para impresionar a otras personas. Constrúyelo para cumplir tus propios objetivos. Muchas personas compran inversiones únicamente porque están de moda. Quieren decir que invierten en determinado mercado, que poseen cierto tipo de activo, que siguen las tendencias del momento. Pero el patrimonio no se construye para obtener aprobación. Se construye para obtener libertad. Y esa diferencia cambia completamente las decisiones. Otro hábito extraordinario consiste en registrar el crecimiento del portafolio. No únicamente en términos de dinero, también en términos de aprendizaje. ¿Qué errores cometiste? ¿Qué decisiones funcionaron mejor? ¿Qué cambiarías si comenzarás nuevamente? Cada experiencia aumenta el valor del siguiente paso. Porque el mejor activo que puedes desarrollar es tu capacidad para tomar mejores decisiones. A medida que el portafolio crece, ocurre algo muy interesante. La presión disminuye.
Ya no dependes de una sola inversión. Ya no depositas todas tus expectativas en un único activo. El sistema comienza a sostenerse sobre varias fuentes de ingresos. Y esa estabilidad genera una enorme tranquilidad. No significa que desaparecerán todos los riesgos. Significa que ningún riesgo individual tendrá el poder de destruir todo lo que has construido. Ese es uno de los mayores beneficios de un portafolio bien diseñado. La resiliencia. La capacidad de seguir avanzando incluso cuando una parte del camino presenta dificultades. Existe otra idea que merece toda tu atención. No midas el éxito únicamente por el valor total de tu patrimonio. Mídelo también por la calidad de tu sistema. Pregúntate, ¿mis activos trabajan de manera coordinada? ¿Generan flujo de efectivo? ¿Protegen mi estabilidad? ¿Me acercan a la libertad financiera? Si la respuesta es sí, entonces tu portafolio está creciendo en la dirección correcta, aunque todavía sea pequeño. Porque un sistema sólido siempre tiene más potencial que una colección desordenada de inversiones. Antes de terminar este capítulo, quiero compartir una reflexión. Muchas personas esperan el momento perfecto para comenzar. Creen que primero necesitan más dinero, más experiencia, más tiempo, más confianza. Pero el momento perfecto rara vez aparece. Los grandes portafolios no nacen completos. Nacen con una primera decisión inteligente. Y después otra. Y otra más. Hasta que un día descubres que aquello que comenzó con un solo activo ahora trabaja para ti todos los días. Ese es el verdadero objetivo. No construir el portafolio más grande, sino construir el portafolio correcto. Un portafolio que refleje tus objetivos, tus principios, tu disciplina y tu visión de largo plazo. Porque la riqueza sostenible nunca es el resultado de una decisión extraordinaria. Es el resultado de muchas decisiones correctas repetidas con paciencia durante muchos años. Y justamente así es como se construye un patrimonio capaz de acompañarte durante toda la vida. Capítulo 8. El sistema que puede repetirse durante décadas. Existe una diferencia enorme entre hacer una buena inversión y construir un sistema capaz de generar riqueza durante toda una vida. Una buena inversión puede darte excelentes resultados. Un sistema puede cambiar el destino financiero de una familia durante generaciones. Y ese debe ser el verdadero objetivo. Porque la libertad financiera rara vez depende de una decisión brillante. Depende de un proceso que puedas repetir una y otra vez. Piensa por un momento en los hábitos que forman parte de tu vida. No necesitas recordar cada mañana cómo cepillarte los dientes. No analizas cada paso antes de conducir un automóvil. No vuelves a aprender a caminar todos los días. ¿Por qué? Porque esos procesos ya forman parte de tu sistema. Funcionan casi de manera automática. Ahora imagina que tus finanzas también funcionaran así. Que cada ingreso tuviera un destino definido. Que cada inversión siguiera un método previamente establecido. Que cada decisión respondiera a principios claros y no a emociones del momento. Eso es exactamente lo que construyen los grandes inversionistas. No dependen de la motivación. Dependen del sistema. Y existe una razón muy poderosa para hacerlo. La motivación cambia constantemente. Hay días en los que te sentirás lleno de energía. Otros en los que dudarás de todo. Habrá momentos de optimismo. Y también momentos de incertidumbre. Si tus inversiones dependen exclusivamente de cómo te sientes ese día, tarde o temprano terminarás tomando decisiones impulsivas. Los sistemas existen precisamente para protegerte de esas emociones. Funcionan como un piloto automático construido con inteligencia. No eliminan la necesidad de pensar, pero reducen enormemente la posibilidad de actuar por impulso. Uno de los mayores errores financieros consiste en creer que cada decisión debe comenzar desde cero. No. Los inversionistas exitosos crean reglas. Y después siguen esas reglas con disciplina. Por ejemplo, antes de invertir ya saben qué condiciones debe cumplir una oportunidad. Ya conocen el nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar. Ya definieron cuánto capital destinarán. Ya establecieron cuándo decir sí y cuándo decir no.
Eso les permite actuar con tranquilidad incluso cuando el mercado parece confuso, porque el sistema ya tomó muchas decisiones por ellos. Existe otra ventaja extraordinaria. Los sistemas reducen el desgaste mental. Cada decisión importante consume energía. Si constantemente estás improvisando, terminarás agotado. Pero cuando cuentas con un proceso claro, gran parte de esa carga desaparece. Las decisiones se vuelven más sencillas, más objetivas, más consistentes. Piensa en un piloto de aviación. Antes de despegar sigue una lista de verificación. No porque haya olvidado cómo volar, sino porque entiende que los buenos sistemas reducen los errores humanos. Los inversionistas hacen exactamente lo mismo. Revisan indicadores, analizan números, confirman criterios, y solo entonces toman una decisión. No confían únicamente en su memoria, confían en sus procesos. Ahora quiero compartir contigo uno de los principios más importantes de este audiolibro. La riqueza sostenible no se construye con grandes aciertos ocasionales. Se construye con pequeñas decisiones correctas repetidas durante muchos años. Esa repetición es el verdadero secreto. Porque una estrategia extraordinaria aplicada una sola vez tiene un impacto limitado. Una estrategia sólida repetida durante décadas puede transformar completamente una vida. Aquí aparece un concepto que pocas personas consideran. La consistencia suele vencer al talento. No necesitas encontrar la inversión perfecta cada año. Necesitas evitar los errores que destruyen el patrimonio. Necesitas mantener la disciplina. Necesitas seguir construyendo incluso cuando el progreso parezca lento. Porque el crecimiento financiero rara vez ocurre en línea recta. Habrá años excelentes. Habrá años tranquilos. Incluso habrá momentos difíciles. Pero un sistema bien diseñado está preparado para continuar funcionando a pesar de esos cambios. Otro aspecto fundamental consiste en proteger el sistema. Muchas personas logran construir buenos ingresos, pero no logran conservarlos. ¿Por qué? Porque cada vez que aumenta su patrimonio, también aumentan desproporcionadamente sus gastos. A ese fenómeno se le conoce como inflación del estilo de vida. El problema no es disfrutar del dinero. El problema aparece cuando cada nuevo ingreso desaparece inmediatamente en nuevos compromisos financieros. Entonces el sistema deja de crecer y vuelve a depender exclusivamente del trabajo. Los inversionistas exitosos hacen algo diferente. Cuando sus activos producen más, primero fortalecen el sistema. Después mejoran su estilo de vida. Nunca al revés. Porque entienden que un sistema sólido seguirá generando oportunidades durante muchos años, mientras que una decisión impulsiva puede detener ese crecimiento. También descubrirás que un buen sistema necesita revisiones periódicas. No porque esté mal diseñado, sino porque tú cambiarás. Tus objetivos evolucionarán. El mercado también lo hará. Y un sistema inteligente debe adaptarse sin perder su esencia. Eso significa revisar periódicamente tus inversiones, actualizar tus conocimientos, mejorar tus procesos, corregir errores. No se trata de cambiar constantemente de estrategia. Se trata de perfeccionarla. Existe una pregunta que deberías hacerte al menos una vez al año. Si hoy tuviera que comenzar nuevamente desde cero, sabiendo todo lo que he aprendido, ¿construiría exactamente el mismo sistema? Responder con honestidad te permitirá detectar oportunidades de mejora. Porque ningún sistema nace perfecto. Todos evolucionan. Y precisamente esa capacidad de mejora continua es una de sus mayores fortalezas. Quiero que imagines tu vida dentro de 20 años. Tal vez ya no tengas la misma energía. Quizá quieras viajar más, pasar tiempo con tu familia, disfrutar de tus nietos, dedicarte a proyectos personales. La pregunta importante es esta. ¿Tus ingresos dependerán completamente de seguir trabajando todos los días? ¿O habrás construido un sistema capaz de sostener una parte importante de la vida que deseas? Esa respuesta comienza a construirse mucho antes de llegar a ese momento. Comienza hoy. Con las decisiones que tomas. Con los hábitos que desarrollas.
con los activos que eliges, y con la disciplina de seguir un método incluso cuando nadie está observando. Porque la libertad financiera no aparece de repente. Se construye silenciosamente, día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que un día descubres que aquello que antes requería todo tu esfuerzo ahora funciona casi por sí solo. Y ese es el verdadero propósito de este audiolibro. No enseñarte una inversión específica. No convencerte de comprar una propiedad. No prometerte riqueza rápida. El objetivo siempre fue mucho más profundo. Ayudarte a construir una forma diferente de pensar. Una forma diferente de tomar decisiones. Y, sobre todo, una forma diferente de relacionarte con el dinero. Porque cuando desarrollas un sistema que puede repetirse durante décadas, dejas de perseguir la libertad financiera. Comienzas a construirla. Antes de terminar este capítulo, quiero dejarte la reflexión más importante de toda esta serie. No preguntes únicamente cuánto dinero puedes ganar este año. Pregúntate, ¿estoy construyendo un sistema que seguirá funcionando dentro de 10, 20 o 30 años? Porque esa es la pregunta que distingue a quienes buscan ganancias temporales de quienes construyen un legado. Y recuerda siempre esto. Los grandes patrimonios no se levantan sobre golpes de suerte. Se levantan sobre sistemas sencillos, disciplinados y repetidos con paciencia durante toda una vida. Ese es el verdadero secreto. Y ahora también forma parte del tuyo. Haz que tus activos trabajen para ti. Cuando comenzamos este viaje, quizá pensabas que este audiolibro trataba sobre bienes raíces, sobre inversiones, sobre propiedades, sobre flujo de efectivo. Y, en parte, sí. Pero si has llegado hasta aquí, probablemente ya descubriste que el verdadero tema nunca fue el mercado. Siempre fuiste tú. Porque antes de construir un patrimonio, primero necesitas construir una nueva forma de pensar. Ese ha sido el propósito de cada capítulo. No convencerte de comprar una propiedad. No decirte qué activo elegir. Ni prometerte riqueza de la noche a la mañana. El objetivo siempre fue ayudarte a comprender una verdad que muy pocas personas llegan a descubrir. La libertad financiera no nace de trabajar más. Nace de lograr que una parte de tu trabajo continúe produciendo resultados incluso cuando tú ya no estás trabajando. Ese es el verdadero significado de un activo. No algo que simplemente posees, sino algo que produce valor constantemente. Durante años nos enseñaron que el camino era sencillo. Estudiar, trabajar, ahorrar, y repetir ese ciclo durante décadas. Ese modelo funcionó para muchas generaciones. Pero hoy el mundo ha cambiado. La tecnología cambia industrias enteras en cuestión de meses. Los mercados evolucionan. Las oportunidades aparecen y desaparecen con rapidez. Y depender exclusivamente de un salario se ha convertido en un riesgo que muchas personas aún no alcanzan a ver. Por eso resulta tan importante comenzar a construir una segunda fuente de crecimiento. No importa si hoy es pequeña. Lo importante es que exista. Porque una pequeña corriente de agua, cuando nunca deja de fluir, termina transformando el paisaje. Lo mismo ocurre con el dinero. Un solo activo puede parecer insignificante. 2 activos comienzan a generar estabilidad. 5 activos empiezan a cambiar tus decisiones. 10 activos pueden cambiar tu vida. Pero ninguno de ellos aparece por casualidad. Todos nacen del primero. Y el primero nace de una decisión. Quizá esa decisión llegue esta semana. Quizá el próximo mes. Tal vez necesites seguir preparándote antes de dar ese paso. No hay prisa. La riqueza no premia la velocidad. Premia la consistencia. Lo importante es que, cuando llegue el momento, ya no pienses como la mayoría. Que no preguntes únicamente cuánto cuesta una inversión, sino cuánto puede producir. Que no busques impresionar a otras personas, sino construir tranquilidad para ti y para quienes amas. Que no tomes decisiones basadas en la emoción del momento, sino en principios capaces de acompañarte durante toda la vida. Porque los mercados cambiarán. Las tasas de interés cambiarán. Las leyes cambiarán.
Incluso las oportunidades cambiarán. Pero los principios seguirán siendo los mismos. Los activos deben producir valor. El dinero debe tener un propósito. El flujo de efectivo debe fortalecer tu libertad. Y cada decisión debe acercarte un poco más a la vida que realmente deseas construir. Quiero pedirte algo antes de despedirnos. No permitas que este audiolibro se convierta únicamente en información interesante. Conviértelo en acción. No necesitas hacerlo todo mañana. Pero sí puedes hacer algo hoy. Tal vez abrir una cuenta para comenzar tu fondo de inversión. Tal vez estudiar un mercado que nunca habías considerado. Tal vez revisar tus gastos con una mirada diferente. Tal vez comenzar a ahorrar para tu primer activo. No importa cuál sea el paso. Lo importante es darlo. Porque cada gran patrimonio que existe hoy comenzó exactamente igual. Con una persona que decidió dejar de consumir todo lo que ganaba y empezó a construir algo que pudiera trabajar para ella. Y algún día, quizá antes de lo que imaginas, mirarás hacia atrás y descubrirás que ya no dependes únicamente de tu esfuerzo diario. Que existen activos produciendo ingresos. Que tus decisiones ya no nacen del miedo. Que el dinero dejó de ser una preocupación constante para convertirse en una herramienta. Ese día comprenderás que la verdadera riqueza nunca estuvo en acumular más. Estuvo en construir un sistema capaz de darte tiempo. Tiempo para tu familia. Tiempo para tu salud. Tiempo para aprender. Tiempo para disfrutar la vida que tanto esfuerzo te costó construir. Porque, al final, ese es el patrimonio más valioso de todos. Gracias por acompañarme hasta el final de este audiolibro. Espero que cada idea, cada reflexión y cada principio te ayuden a tomar mejores decisiones financieras durante muchos años. Y quiero despedirme dejándote una última reflexión. No midas tu progreso por la cantidad de dinero que tienes hoy. Mídelo por la cantidad de activos que ya comenzaron a trabajar por ti. Porque cuando el dinero deja de depender únicamente de tus horas de trabajo y comienza a producir nuevos ingresos por sí mismo, ocurre algo extraordinario. Dejas de perseguir la libertad financiera. Y empiezas, paso a paso, a vivirla. Ese será siempre el verdadero propósito de Reconstruye tus finanzas. Ayudarte a construir un patrimonio que no solo aumente tu riqueza, sino también tu tranquilidad, tus oportunidades y tu libertad. Y recuerda siempre esta frase. No trabajes toda tu vida para conseguir activos. Construye activos que trabajen toda la vida para ti. Si llegaste hasta el final de este audiolibro, quiero felicitarte. Hoy no solo aprendiste conceptos sobre inversiones. Aprendiste una forma completamente diferente de pensar acerca del dinero, los activos y la construcción de un patrimonio. Ahora depende de ti convertir este conocimiento en acción. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte al canal Reconstruye tus finanzas y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos audiolibros. Cada semana compartimos estrategias prácticas para ayudarte a construir una vida financiera más sólida y tomar decisiones con mayor inteligencia. Si este audiolibro te ayudó a ver las inversiones desde una nueva perspectiva, regálanos un me gusta. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas que también quieren reconstruir su futuro financiero. Y si todavía no lo has hecho, recuerda que en la descripción encontrarás el acceso a nuestra guía Finanzas Claras después de los 40. No es solo un libro para leer. Es una guía práctica para ayudarte a organizar tu dinero desde cero, construir una base financiera sólida y comenzar a tomar decisiones con mayor confianza, sin importar en qué etapa de tu vida te encuentres. Y antes de irte, quiero recomendarte el siguiente audiolibro para continuar este camino. Cómo comprar activos de calidad y construir riqueza real. Si hoy aprendiste cómo pensar como un inversionista, en ese audiolibro descubrirás cómo identificar los activos que realmente merecen formar parte de tu patrimonio. Haz clic en el video que aparecerá en tu pantalla dentro de unos segundos y continuemos construyendo, paso a paso, una vida donde sea el dinero quien trabaje para ti, y no tú únicamente para conseguir dinero. Nos vemos en el siguiente audiolibro.